escuchan ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Qué show. Por eso es otra cosa por las cuales no me gusta grabar. O sea, soy malísimo para estas cosas. Para estas cosas. Nada más como que pierdo un poco de tiempo. Por eso, no es que sea mala onda, es que la neta, chavos, esto no se me da mucho. Ahora sí, ya, se está grabando, se está yendo la pantalla. Por ahí, por favor, alguien confírmeme. No se amontonen, por favor, solamente una persona que me quiera confirmar. Sí, nada más una, o sea. Sí, sí se ve. Sí se ve. No, nadie. Bueno. Se está compartiendo la pantalla. No. A ver, alguien que escriba. Sí me escucho. César, por ahí. Me escucho. Están escribiendo. Hombre, ¿qué es esta cosa? Ah, no me parece que estén escribiendo. Chinelas. Pero sí se ve la pantalla. Sí se ve la pantalla. No, no veo el chat. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Esto es un complot de la doctora Nancy. Sí se ve. Ya tiene miedo la doctora Nancy de que me quede con su trono. A ver. Bueno, vamos a empezar ya. Ok. No sé por qué el chat no jala. ¿Sí ven esto? Ya para empezar ahora sí. Ok. Está bien raro que no pueda ver el chat. Ok, ahora sí ya. Perfecto, no, ahora sí ya arreglé este pedo. Muy bien, entonces, ¿qué les estaba diciendo? ¿Qué les estaba platicando a ustedes? Les estaba comentando que ahorita que vamos a empezar con la fisiología respiratoria, vamos a enfocarnos en un órgano bilateral que son los pulmones. Vamos a ubicarnos en la caja torácica únicamente, lo demás lo vamos a olvidar, ¿ok? Entonces tenemos nuestra caja torácica y está nuestra caja torácica y dentro de la caja torácica nosotros tenemos estas estructuras que están aquí, que son los pulmoncitos, ¿no? Miren nada más qué preciosura, miren nada más qué belleza, pulmoncito del lado derecho. Voy a omitir el corazón ahí no está, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ok, perfecto. Entonces no tenemos corazón, tenemos a los dos pulmoncitos, pulmón derecho y pulmón izquierdo, ¿sale? Muy bien. Y obviamente por ahí nosotros vamos a tener pues lo que es la tráquea y lo que es el árbol, la arbolización de la vía respiratoria, ¿sale? Muy bien, ahí está. Y se empieza a ramificar. Entonces tenemos nosotros a nuestros dos pulmoncitos, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, que se encuentran dentro de nuestra caja torácica. Ok, muy importante aquí tener en cuenta que los pulmones, ¿sí? Son un medio. Vamos a pensar, vamos a imaginar que los pulmones son una estructura, son una caja, ¿ok? Y que se encuentran aislados del medio exterior, ¿sí? Están aislados por la caja torácica compuesta por músculos, por huesos y por pleura, ¿verdad? O sea que aquí nosotros vamos a tener una estructura conocida como pleura, de color verde, que va a rodear a toda la caja torácica y esa es la famosa pleura parietal, muy importante, ¿sí? También tenemos la otra pleura que no se encuentra rodeando la caja torácica, pero que se encuentra rodeando al parénquima pulmonar, que es la pleura visceral. Entonces tenemos dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral, ¿sí?
Muy importante, vamos a ubicarnos anatómicamente. Esto es un recuerdo anatómico. Entonces, esta es la pleura parietal y esto que está aquí, que no lo voy a señalar, es la pleura visceral, ¿sale? El espacio que está aquí realmente es un espacio muy pequeño, no es un espacio como el que ustedes están viendo, o sea, no es un espacio tan grande como el que yo dibujé. Únicamente lo dibujé para términos didácticos, para términos pedagógicos, sin embargo, así no está el espacio pleural. ¿Ok? ¿Ese espacio pleural tiene líquido, sí o no? Perfecto, la respuesta es sí, sí tiene líquido. ¿Cómo se le conoce ese líquido? Líquido pleural. ¿Cuánto es lo normal que podemos tener nosotros de líquido pleural? De 15 a 20 mililitros. Anotémosle ahí. Eso es lo normal que nosotros podemos tener de líquido pleural, de 15 a 20 mililitros, ¿ok? Ese líquido pleural, por cuestiones de tiempo, no lo voy a explicar, pero ese líquido pleural generalmente se está cambiando constantemente. ¿Cuál es su función? La misma función que tiene el líquido pericárdico, ¿sí? Permitir que no exista un choque fibroso entre los pulmones y la caja torácica, ¿ok? Que deslicen o que embonen de forma adecuada. No tanto que embonen, perdón, que deslicen. Es como ponerle grasita a una estructura para cuando choca con otra estructura no haya fricción, sino para que se deslice, para que se desplace. Esa es la función del líquido pleural. Muy importante, chicos, no debe de haber más de 20 mililitros en ese espacio intrapleural. Cuando aparecen más de 20 mililitros, decimos que ese paciente tiene ¿qué cosa? Más de 20 mililitros, decimos que el paciente tiene ¿qué? Le tomamos una radiografía y el paciente tiene derrame pleural, ¿ok? Así es como se le conoce. Cuando tenemos más de 20 mililitros, se le conoce como derrame pleural, ¿sale? Que puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo, ¿sí? Y eso puede afectar la función del pulmón, ¿sí? Cuando un paciente tiene derrame pleural, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitarle ese líquido que está ahí, colocándole una sonda endopleural. Aquí se coloca la sonda endopleural, ¿sí? Y esa sonda endopleural lo que va a hacer es absorber ese líquido que se encuentra en el espacio pleural. Y así es como funciona realmente, ¿ok? Muy bien. Ojo, además de líquido, no debe de haber más de 20 mililitros. ¿Qué otra cosa no tiene que haber en el espacio pleural? ¿Qué otra cosa no tiene que haber en el espacio pleural? Así es, no debe de haber aire. No debe de existir aire, no debe de existir sangre tampoco. ¿Sí? Cuando aparece sangre se le conoce como hemotórax y casi siempre es por hemorragia de las arterias bronquiales, ¿sí? Y tampoco debe de existir aire. Cuando existe aire se le conoce como neumotórax. El hemotórax, el neumotórax y el derrame pleural, ¿sí? Pueden comprimir el parénquima pulmonar. Pueden ocupar este espacio que está aquí, comprimir el parénquima pulmonar y hacer que los pulmones se vuelvan chiquititos, chiquititos, ¿ok? Chiquititos, chiquititos los pulmones, ¿sale? Ahora, permítanme tantito, voy a mostrarles algo que tengo aquí en mi celular. Les voy a compartir algo con ustedes. Permítanme tantito. No se desesperen, por favor. Ténganme un poco de paciencia. Ay, Dios. No sé qué va a ser de mí cuando sea más grande. Yo creo que se van a desesperar conmigo. Permítanme. Miren. De tanto grupo de WhatsApp, es que con esto del COVID, puro grupo de WhatsApp hay.
Permítanme. Ok, aquí está. ¿Sí? Bueno, ay Dios. ¿Sí ven esto? ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Primero se lo voy a mostrar un poco más de lejos. Ahí está. Vamos a... Ahí está. Fíjense muy bien. ¿Qué es eso? Esto es lo que provoca el COVID, chicos. No es por espantarlos, nada más para que sepan que es una enfermedad real. Fíjense muy bien cómo prácticamente desapareció el pulmón o el hemipulmón del lado izquierdo. Se le conoce como pulmón blanco. ¿Sí? El COVID ocasiona un síndrome de respuesta inflamatoria aguda, ¿sí? Que desencadena un diestrés respiratorio y pues puede llegar a esto. Sin embargo, no les quiero enseñar eso. Les quiero enseñar, chicos, fíjense muy bien cómo aquí, si ustedes se van cerca de la pared torácica, ¿sí? Igual y se las puedo mandar ahorita, se ve lo que representa un neumotórax. Un neumotórax. Ahí se alcanza a observar un neumotórax, por aquí así, ándenle, ahí no está mi dedo. Se alcanza a observar un neumotórax. Ahí no tiene que haber aire, sin embargo, pues está habiendo aire. Eso, sí, puede comprometer. Tengo otras imágenes, pero no las encontré, ya no quise seguir buscando, donde el pulmón, yo la verdad no lo creía, pero el pulmón se ve chiquitito, chiquitito, chiquitito. Sí, se ve chiquitito, ¿por qué? Porque entra el aire y ese aire que no debería estar ahí, como comentan ustedes, comprime estas estructuras y hace que el pulmón se vuelva chiquitito. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Entonces tenemos las pleuras, la pleura parietal, la pleura visceral, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Esto que está aquí que es la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. Y no lo he dibujado aquí, pero también tenemos a los alveolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares. ¿Ok? Vamos a nosotros interpretar, ¿sí? Lo siguiente, imaginemos nosotros que la caja torácica es un recipiente, ¿sí? No voy a dibujar la cabeza del paciente, pero vamos a imaginar que la caja torácica es un recipiente. Es un recipiente chiquito. Tú tienes un recipiente, yo tengo un recipiente, este es mi recipiente, ¿ok? El recipiente chiquito, que son los pulmoncitos, el derecho y el izquierdo, ¿se comunica con el exterior, sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, no se comunica con el exterior, pero la comunicación con el exterior solamente es a través de una estructura que vamos a denominar una estructura de forma cilíndrica. Esa estructura de forma cilíndrica que es esta que está aquí, que estoy dibujando, es la única estructura anatómica que en condiciones normales, que en condiciones fisiológicas, permite la comunicación de los pulmones, que es un medio chiquito, con el ambiente, que es un medio grandote. Entonces, ¿con quién se comunican los pulmones? Los pulmones, tanto los tuyos, ¿sí? Sí, tú que me estás viendo, tus pulmones y mis pulmones se comunican con el exterior, chicos. Y vamos a imaginar nosotros que esto que estoy dibujando yo es el exterior, ¿sale? ¿Qué es el exterior? El exterior vamos a ponerle el nombre de atmósfera. Nuestros pulmones chiquititos se comunican con el medio externo. ¿Qué es el medio externo? Pues lo que está aquí afuera, la biosfera, la atmósfera, ¿no? Nosotros tenemos entonces, como puedes darte cuenta, dos medios, el medio externo y el medio interno. El medio externo yo te lo estoy planteando como la atmósfera, como el exterior, ¿sale? Como esto que está aquí. El medio interno únicamente son tus pulmones, ¿sí? Y la comunicación entre el medio externo y el medio interno se da, sí, solamente se da por estas estructuras anatómicas conocidas como zona de conducción, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos o para qué sirven los pulmones? Creo que todos estamos de acuerdo en decir que la función de los pulmones es el intercambio gaseoso. Básicamente esa es la principal función de los pulmones, el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que se intercambia? Se intercambia oxígeno y se intercambia dióxido de carbono.
¿sí? Pero, ¿de dónde viene ese oxígeno? ¿De dónde viene ese dióxido de carbono? ¿De dónde viene y para dónde va? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cómo se intercambia? Eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de estas clases, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que tú sepas que la función de los pulmones es permitir la entrada y la salida del aire para poder generar un intercambio gaseoso. Creo que todos estamos de acuerdo si decimos que el dióxido de carbono se genera en los tejidos metabólicamente activos, o sea que es un gas que se genera en el cuerpo, ¿sí? Y que este gas tiene que ser expulsado del interior al exterior, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Damaris, si el dióxido de carbono tiene que salir y sabemos que se produce de los tejidos metabólicamente activos, ¿cuál es el gas que tiene que entrar? ¿Cuál es el gas que tiene que entrar? Claro que sí. El gas que tiene que entrar entonces es el oxígeno, ¿sale? Entonces tiene que entrar el oxígeno y tiene que salir el dióxido de carbono. Y tenemos nosotros que nuestro oxígeno va a entrar. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Eso es muy sencillo, ¿sí? Sabemos que el cuerpo produce dióxido de carbono que hay que eliminar y sabemos que de la atmósfera, como puedes darte cuenta, obtenemos el oxígeno que tiene que entrar. El detalle aquí es cómo entra, por qué entra, ¿sale? Y además, ¿el oxígeno es el único gas que entra? La respuesta es no. ¿Tenemos otros gases que entran? Sí. ¿Qué otro gas puede entrar? ¿Qué otro gas entra, mejor dicho? El nitrógeno, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que en la atmósfera existen gases, ¿sí? Esos gases son el nitrógeno, son el oxígeno y vamos a poner aquí otros gases. Los más importantes son el oxígeno y el nitrógeno. También hay otros como el ozono, un poco de dióxido de carbono, el argón y puede que haya también vapor de agua. Sin embargo, los gases se encuentran en mayor cantidad en el exterior. Aquí afuera es el oxígeno y el óxido nítrico. Un óxido nítrico, el nitrógeno, ¿ok? Oxígeno y nitrógeno, ¿sale? Entonces, cuando nosotros inhalamos, cuando nosotros metemos aire, estamos introduciendo a nuestro cuerpo oxígeno y nitrógeno y estamos eliminando dióxido de carbono. ¿Quién ayuda a este proceso? En este caso voy a dibujarlo yo. La estructura que participa o que ayuda en este proceso es eso que dibujé ahí. ¿Qué es? Los alvéolos de Bani ayudan al intercambio de gases. Sin embargo, la pregunta fue, ¿quién ayuda a la entrada de aire y a la salida de aire? Creo que todos estamos de acuerdo desde anatomía que la estructura que participa, que ayuda y que facilita la entrada y la salida del aire es el diafragma. ¿Sí? El diafragma cuya única función es contraerse y relajarse, igual que el corazón. Me contraigo, me relajo, me contraigo, me relajo. ¿Sí? Al contraerse, lo vamos a ir viendo después, pero así en resumen, cuando se contrae, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué fase de la inspiración? ¡Qué pendejo! Perdón, ¿qué fase del ciclo respiratorio? Ya les di la respuesta. ¿Qué fase del ciclo respiratorio se produce cuando el diafragma se contrae? La inspiración, ¿ok? Cuando el diafragma se contrae, aparece la inspiración. ¿Qué sucede cuando el diafragma se relaja? Cuando el diafragma se relaja, aparece la expiración.
¿ok? Se contrae el diafragma, aparece la inspiración y con la inspiración entran los gases. ¿Qué entra? Oxígeno, nitrógeno. Se relaja el diafragma y con ello salen los gases. ¿Quién sale? Principalmente dióxido de carbono, nitrógeno y poquito oxígeno. ¿Ok? Y básicamente esta contracción y relajación del diafragma es lo que permite el ciclo respiratorio. Una vez que los gases entran al pulmón, hay estructuras conocidas como alvéolos que permiten el intercambio gaseoso. Sacamos dióxido de carbono al alvéolo y del alvéolo metemos oxígeno a los capilares. Eso es el intercambio gaseoso. Los gases se transportan por la sangre arterial, en el caso del oxígeno, llega a los tejidos, reparto el oxígeno, recojo dióxido de carbono, llega el dióxido de carbono al pulmón, aviento dióxido de carbono al alvéolo, exhalo y elimino ese dióxido de carbono. Y así de sencillo, ¿sale? Entonces, lo que vamos a ver ahorita nosotros, ahorita, es a platicar acerca de la ley de los gases y de la anatomía de las vías respiratorias. Mañana hablaremos acerca de la mecánica de la ventilación, ¿sale? Ley de los gases o los gases como tal, ¿qué es lo que tengo que saber yo? Tenemos que saber lo siguiente. Los gases, siempre que estén contenidos en algún contenedor o en algún recipiente o en alguna estructura, van a estar generando presión, ¿sí? Siempre generan cierta presión. Por ejemplo, en la atmósfera existe una presión. Esa presión se le conoce como presión atmosférica. ¿Quién genera la presión atmosférica? Los gases, ¿sí? Entonces voy a cambiar de diapositiva, por así decirlo, y nosotros vamos a ubicarnos ahora en la atmósfera. Vamos a ubicar únicamente así bien chiquitito. Imaginemos que ahí están los pulmones. Esta es la estructura que permite la comunicación entre los pulmones y la atmósfera. ¿Qué tengo en la atmósfera? Tenemos gases. Esos gases están generando cierta presión. ¿Cuál es la presión atmosférica normal? A nivel del mar, obviamente. Si ustedes están a nivel del mar y miden la presión atmosférica, ¿de cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? Eso es cierto, si lo medimos en atmósferas, ¿sí? Es una atmósfera. La presión generada por estos gases es de una atmósfera a nivel del mar. Muy bien. ¿Y una atmósfera a cuánto equivale en milímetros de mercurio? ¿Qué es lo que vamos a ocupar nosotros? Milímetros de mercurio. Y por ahí Mariana Quintanilla y Jorge David Solís García nos comentan que una atmósfera es igual a una presión de 760 medida en milímetros de mercurio. ¿Ok? Muy importante que tengas en cuenta eso. Entonces, esta presión es la presión que se encuentra en toda la atmósfera, siempre y cuando estemos nosotros a nivel del mar. Si no estamos a nivel del mar, esa presión va a cambiar. Ahorita te voy a comentar cómo cambia. ¿Quién genera esa presión? ¿Quién genera esa presión de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera? ¿Quién la genera? Los gases, muy bien. Entonces decimos nosotros que esa presión es generada por los gases. ¿Qué gases se encuentran principalmente? Pues bueno, esta imagen la saqué de su libro de texto del Gannon. Son principalmente los gases que se encuentran. Mira bien, oxígeno, dióxido de carbono, agua y nitrógeno.
¿ok? Esta es la presión de cada uno de esos gases. Sin embargo, si te das cuenta, los más importantes son el oxígeno y el nitrógeno. El dióxido de carbono y el vapor de agua prácticamente tienen una presión muy baja, que ahorita voy a explicar eso. Por ende, casi todos los libros de texto, cuando hablan de los gases en el ambiente, únicamente toman en cuenta al oxígeno y al nitrógeno. Entonces me regreso. Entonces, esa presión de 760 milímetros de mercurio está generada principalmente por qué gases, ¿sí? Déjenme ver, le voy a preguntar a alguien, déjenme ver. ¿A quién le podré preguntar? Fernanda Sánchez. Oye, Fernanda Sánchez, ¿qué gases son? Te voy a ayudar. Nitrógeno, muy bien. ¿Y qué otro? Oxígeno, Fernanda. Y luego, Fernanda, ¿cuánto aporta el nitrógeno, Fer? Ojo, si yo de pura casualidad les llego a decir, no sé, por ejemplo a Fernanda, le digo Fer, y no les gustan que les diga así, pues manden un mensaje y digan, oye, no me digas así, por favor. Entonces, Fer, ¿qué onda? ¿Cuánto aporta el nitrógeno? Sabemos que el nitrógeno y el oxígeno generan esta presión. Muy bien, es válido decir, no sé, Atenas Baena. ¿Cuánto, Atenas? Le es que aquí no veo quién está conectado. Ah, mira, ya estoy viendo. Sí, ¿cuánto aporta el nitrógeno? ¿Me lo puedes decir en términos relativos, o sea, en porcentaje, o me lo puedes decir en términos De absolutos? mamador. A ver si la cago. No la cago. Ok. Cierra la verga. Alguien prendió el micrófono y están diciendo cositas. ¿Ok? Bueno, Eduardo Bravo comenta 79 y Atenas comenta y dice 500 y algo. Realmente los dos están en lo correcto. Está más correcto Eduardo, pero Atenas tienes la idea. Sí, si hablamos de porcentaje, que es lo que yo quiero que se aprenda, nosotros tenemos que saber que el nitrógeno se encuentra en una proporción aproximadamente o en una concentración de 79%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los gases que están afuera, nitrógeno, oxígeno, un poco del vapor de agua y un poco de y un poco de dióxido de carbono, que fue la imagen que te presenté previamente, todos esos en su conjunto generan una presión de 760 milímetros de mercurio. Pero todos esos gases son el 100%, ¿sale? 100%. ¿Sí? Nitrógeno más oxígeno más vapor de agua más el dióxido de carbono, todos esos gases son el 100%, son el todo, todos sumados, ¿sabe? Ahora, si nosotros fraccionamos ese 100%, resulta que el 79% es nitrógeno. Y para fines de examen y para fines de la vida realmente, el oxígeno ocupa el 21%. Realmente esto pues no es así, ¿verdad? Porque 79 más 21 me da el 100%. ¿Y dónde queda el vapor de agua? ¿Dónde queda el dióxido de carbono? Sin embargo, para fines de examen, lo van a ver en sus clases, siempre se maneja que el porcentaje de nitrógeno en la atmósfera es 79 y que el porcentaje de oxígeno en la atmósfera es del 21%, dejando al vapor de agua y al dióxido de carbono fuera del porcentaje porque no aportan prácticamente nada. ¿Sale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Espero que hayas anotado esos porcentajes. Muy bien. Ojo, aquí es bien importante lo siguiente. Esto que les estoy comentando es a nivel del mar. ¿Sí? A nivel del mar y en ausencia de dióxido de carbono y en ausencia de vapor de agua. No entiendo eso, Benito. ¿Qué me quieres decir con eso? Sí. O sea, ahorita ustedes, ¿alguien de ustedes está en una cabaña? A ver, ¿alguien de ustedes está en una cabaña ahorita? Que esté acá escuchando el curso en una cabañita, con una chimenea prendida. Más o menos, ya saben a lo que me refiero.
No, nadie está en una cabaña tomando café. Nada más yo, soy el único que está en la cabañita. Bueno, pues nadie, ¿verdad? Creo que nadie está en la cabaña a excepción de mí, ¿verdad? Todos los demás están en su casita. Imagínate que estás en la cabaña y que tú prendes una chimenea y le empiezas a poner leña, ¿sale? Estás encerrado en una casita, prendes leña y pues te quedas dormido. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se va a crear? ¿Qué le va a pasar a ese ambiente? ¿Qué le va a pasar a esa atmósfera? ¿Va a ser la misma que en la que están ahorita? Pues no, ¿verdad? En esa situación o en ese contexto se va a agregar otro gas, monóxido de carbono. Quítale el 2, Damaris, monóxido de carbono, ¿ok? Entonces, en ese contexto vamos a tener nitrógeno, oxígeno y monóxido de carbono. ¿Qué le pasa al oxígeno? Es consumido por el fuego. Entonces ahí disminuye el oxígeno y aumenta el monóxido de carbono, ¿ok? O por ejemplo, cuando el día amanece húmedo, cuando el día amanece húmedo, que ven que en el clima reportan Monterrey de que la humedad va a ser de no sé cuánto, que amanece muy húmedo, por así decirlo, entonces ahí quiere decir que hay mucho vapor de agua. Y si hay mucho vapor de agua, estos porcentajes se redistribuyen, de tal forma que siempre afuera va a haber o tiene que haber un 100%. Por lo general, 79 es de nitrógeno y 21 es de oxígeno, pero hay situaciones en las que puede cambiar. Cuando hay humedad, cuando hay monóxido de carbono. Cuando hay humedad y hay monóxido de carbono, estos porcentajes pueden cambiar. Estos disminuyen y aumenta el vapor de agua y aumenta el monóxido de carbono, dependiendo de la situación. Fuera de eso, no se modifican, escucha, fuera de eso, no se modifican los porcentajes. Fuera de eso, no se modifican los porcentajes. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué digo esto. Miren, entonces sabemos nosotros que estos 760 milímetros de mercurio es la presión que generan todos los gases que están en la atmósfera a nivel del mar. Esa es la presión que generan todos los gases en la atmósfera a nivel del mar. ¿Vale? Muy bien. Y sabemos nosotros que ese 160 es el 100%. ¿Sí? A nivel del mar, sabemos que el nitrógeno, ¿cuánto es? No me contesten, vamos a ver a alguien más. Darían, ya le entendí esto. Darían, creo que sí leí bien. Darían, si no me equivoco. Si no, Mayra. ¿Cuál es el porcentaje de nitrógeno a nivel del mar? Muy bien, 79, ¿ok? Y de oxígeno, 21%, ¿no? Fíjate muy bien, aquí presta mucha atención, 79 de nitrógeno y 21% de oxígeno. Es el porcentaje, ¿no? Que va a haber de oxígeno y de nitrógeno a nivel del mar. Ok, ¿qué es lo que te pueden preguntar en el examen? Hay una ley que es la ley de Dalton. ¿Qué te dice la ley de Dalton? La ley de Dalton te dice que la presión de X gas, por eso pongo una X, es igual a la presión atmosférica, anota por favor esta fórmula, por el porcentaje de ese gas. ¿Ya la anotaste? Bueno, entonces, si tú mande,
Ok, entonces si tú quieres saber la presión parcial, ojo, no el porcentaje, si tú quieres saber la presión parcial que se genera de oxígeno o la presión parcial que se genera de nitrógeno, ojo, en el ambiente, en la atmósfera, voy a aplicar yo esta fórmula. Anótale por favor ahí, ponle a un lado. La fórmula que me acaba de poner Benito es para calcular la presión parcial de los gases en el ambiente. En el ambiente. En el ambiente. ¿Sí? O sea, aquí afuera. No aquí, no aquí. Ahí va a cambiar. La fórmula que te acabo de poner es para calcular la presión parcial de los gases aquí, afuera, antes de que se introduzca, antes que se humedezca. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno y cuál es la presión parcial de nitrógeno en el ambiente? En un sujeto que está, que te gusta, a nivel del mar, que está en Cancún, por ejemplo. Háganlo, por favor. Háganlo todos, por favor, si me hacen favor, si son tan amables de apoyarme con eso. Ya le di todo. Ahí está todo. Ya saben, cuando terminen me ponen la respuesta, ¿sale? ¿Ok? ¿Alguien más? Nada más como que para confirmar. Muy bien, perfecto. Muy bien. Fíjense muy bien que según el Gannon, la respuesta es 158 y 596. ¿Por qué creen que es 158 y 596 y no 500 y 160? Porque en el Gannon se toma en cuenta el dióxido de carbono y el vapor de agua, ¿verdad? Por eso. Sin embargo, fíjate bien, casi no hay mucha diferencia. Aquí son 2 puntitos, 2 milímetros de mercurio, aquí son 4 milímetros de mercurio. ¿Okay? La respuesta sí es 160 y 600. ¿Qué es lo que había que hacer para aquellas personas que se perdieron? Lo que había que hacer era aplicar la ley de Dalton, la fórmula de Dalton, y decir, ¿sabes qué? La presión parcial del oxígeno es igual a la presión atmosférica, muy importante, presión atmosférica que te están dando, ¿sí? Multiplicada por 0.21. Y para la presión parcial de nitrógeno, 760 multiplicado por 0.79. ¿Ok? Y creo que pues por eso le salió 160 y 600. Que si nosotros sumamos 600 más 160 me dan 760. ¿Ok? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Sí? ¿Cuál es el aporte del oxígeno? El oxígeno se encuentra en una concentración del 21%. Y si estamos a nivel del mar, el oxígeno entonces está aportando con una presión de 160 y el nitrógeno de 600 milímetros de mercurio. Entonces, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de nitrógeno,
a nivel del mar y en el aire seco, el que está afuera, también lo pueden poner así a ustedes, se los pueden poner aire seco, ¿sí? Presión parcial de oxígeno en el aire seco o en el ambiente, ¿ok? Es la que está generando el oxígeno, 160, y el nitrógeno, 600. Esa es la presión parcial del aire, del ambiente, del aire seco, ¿vale? Ahí les va lo siguiente. Ahora imaginemos que nosotros nos encontramos en la cima del Monte Everest, ¿ok? En el Monte Everest vamos a suponer nosotros que esto es a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, pues estamos aquí, 0 metros a nivel del mar, la presión es de 760, ¿sí? Conforme va aumentando la altura, va disminuyendo la presión atmosférica, ¿ok? Por eso me gusta esa imagen. Si aumenta la altura, disminuye la presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros llegamos a los 8 kilómetros, casi 9 kilómetros, ¿sí? La presión atmosférica está aproximadamente a 240 milímetros de mercurio. Si imaginemos que ustedes van al Everest y en el Everest, que están casi a 9 kilómetros sobre el nivel del mar, ¿sí? Están a una presión atmosférica de 240, ¿sale? Everest. Esa es la altura, presión atmosférica 240 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahí te pregunto yo a ti, permítanme, vamos a ver aquí lo voy a preguntar. Sandra, oye Sandra, en el Everest, los demás contesten en su mente, por favor. En el Everest, Sandra, ¿cuál es la concentración de nitrógeno? ¿Cuál es la concentración de nitrógeno? No pasa nada. Samir. Muy bien. Ojo, fíjense muy bien, los porcentajes no van a cambiar, que es otra cosa que quiero que quede claro. ¿Sí? No importa si están en Bogotá, no importa si están en el Nevado de Toluca, no importa si están en el Everest, no importa, chicos, realmente el porcentaje de nitrógeno y de oxígeno no cambia. Estrictamente sí cambia, bien poquito, pero para fines de examen no cambia. O sea, que aquí a nivel del mar el porcentaje de oxígeno es 21%, en Bogotá 21%, en el Nevado de Toluca 21%, en el Everest sigue siendo el 21%. A lo que voy es que no es lo mismo presión parcial de un gas que porcentaje de ese gas. No es lo mismo, ¿sí? El porcentaje siempre va a ser el mismo, ¿sale? ¿Alguien de ustedes ha ido al famosísimo Nevado de Toluca? Si no han escalado, es el mismo, ¿sale? ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar, chicos, es la presión parcial de cada uno de esos gases, ¿sí? Cada vez que hablo de este tema, viene a mi mente, viene a mi memoria un recuerdo. Hace aproximadamente un año, mis amigos y yo planeamos un viaje al Nevado de Toluca. Tú siempre me acuerdo.
contratamos el viaje en una compañía que se llama, no me acuerdo, algo de trips. Yo soy una persona un poco que no le gustan los trámites administrativos, entonces solamente le dije, ¿sabes qué? Dime cuánto va a ser con tiempo y yo jalo, te transfiero o te deposito y jalo, ¿no? Está bueno. Entonces mi compañero se encargó de todo el show. Y para no hacérselas muy largas, porque tenemos el tiempo contado, fue el peor viaje de mi vida. Nos estafaron. Fuimos estafados. Los vatos era la primera vez que iban al Nevado de Toluca, nunca habían ido, o sea, la agencia de viajes. Nos llevaron primero al Santuario de la Mariposa Monarca, pero nada más le pusieron ahí de que Santuario de la Mariposa Monarca en Google Maps y nos llevaron hasta Michoacán. O sea, nada que ver, se supone que íbamos a ir a un santuario, pero no íbamos a ir al de Michoacán, íbamos a ir a otro, que estaba cerca del Nevado de Toluca. Entonces nos llevan para allá, qué rollo, tardamos bastante en el camión, como 12, 13 horas desde Monterrey. Después de ahí estuvimos, sí, muy bonitas las mariposas, jajaja, jojo, pero íbamos al Nevado. Después de ahí el camión se descompone, no nos llevan al Nevado, vamos a buscarlos y los vatos iban llegando a las 5 de la mañana al hotel, bien borrachos. Se supone que íbamos a ir al Nevado a las 4 de la mañana y me tienen a mí y a mis amigos despiertos, inclusive tenemos video y evidencia, le hablamos a la policía de ese pueblo, la policía fue, se le hizo de pedo a los vatos, no nos querían regresar el dinero, no había transporte, yo tenía que estar el lunes en el servicio social, ya era domingo, ay no, fue todo un show, al final del día nos fuimos al Nevado de Toluca, se quedaron con mi dinero, no nos regresaron nada y yo andaba bien emocionado y fui a comprar muchas cosas a una tienda. Me compré botas para escalar, me compré un pants para escalar, me compré una cosa para escalar, me compré unos lentes para escalar. Entonces fue el peor viaje de mi vida. De regreso veníamos todos amontonados en una vagoneta que nosotros pagamos porque los vatos no nos iban a regresar. Entonces tengo siempre un mal sabor de boca cuando hablo del Nevado de Toluca. Retomando la clase, ¿sí? Les comento que el porcentaje siempre es el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? La presión parcial. Háganlo, calcúlenla. Y van a ver, calcúlenla. Calculen la presión parcial de oxígeno y calculen la presión parcial de nitrógeno en el Everest. Es que Dulce nos prometieron que nos iban a regresar el dinero y yo confié en ellos y hasta la fecha no me han regresado nada. Entonces, ya creo que ya no es tiempo, ya no nos van a regresar nada. Cassandra dice que 50.4 de oxígeno, ok, y dice que 189 de nitrógeno. Y Gilberto dice confirmo, ok, y Jorge también. Muy bien, fíjate muy bien entonces cómo, si es el mismo 21%, si es el mismo 79%, es lo mismo. ¿Qué es lo que te va a cambiar? La presión parcial. Eso es lo que va a cambiar, chicos. Sí, la presión parcial siempre va a cambiar, sí. ¿La concentración va a cambiar? No, no va a cambiar. ¿Ok? Entonces fíjate bien, ¿qué deducimos aquí? Puedes ponerla y escríbela. ¿Qué es lo que deducimos? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que a mayor altura, menor presión. Menor presión parcial. Y si quieres le puedes poner, pero mismo porcentaje. Menor presión parcial, pero mismo porcentaje. ¿Sale? 8.8. 8.8 kilómetros. O sea, es la altura a la cual se encuentra el Everest. ¿Sí? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí quedó claro esto que acabo de explicar, que es muy importante? Entonces, fíjense chicos, alguien de pura casualidad sabe cuál es la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar.
Presión parcial de oxígeno en el aire alveolar a nivel del mar. A nivel del mar, sí, es como 100. Entonces, fíjense muy bien por qué cuando subimos grandes alturas aparece la hipoxia. Fíjate, a nivel del mar, lo normal es que la presión parcial de oxígeno en el alveolo sea de 100. Y fíjate muy bien cómo en el Everest, afuera, la presión parcial de oxígeno es de 50.4. ¿Tú crees que una persona sin preparación, sin oxígeno suplementario, sube al Everest? ¿Crees que con esta presión sea suficiente para mantener bien oxigenado al cuerpo? Si a nivel del mar se necesitan 100 en el alveolo y estás en el Everest y en el Everest afuera, ni siquiera en el alveolo, afuera, tiene 50.4, ¿sí? ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial a la cual funciona adecuadamente la hemoglobina? Porque tú sabes que la hemoglobina, lo vieron en bioquímica, sabes que la hemoglobina tiene una curva sigmoidea que me habla de la función, ¿sí? El ser fumador, Gilberto, no afecta la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, no la afecta. Afecta la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, que no es lo mismo, ¿ok? Entonces, fíjate muy bien cómo la curva, lo vamos a ver después, Gil, cómo la curva, para que la hemoglobina esté saturada casi al 100%, se necesita una presión parcial de 60 milímetros de mercurio. ¿Cuánto voy a tener yo aquí? 50.4. Con este 50.4, la hemoglobina no va a estar saturada, no va a transportar oxígeno. Todo eso lo vas a aprender. Entonces, este paciente, ¿en qué va a caer? En hipoxia, por dos cosas. Número uno, porque hay poca presión parcial de oxígeno afuera. Y número dos, porque esta poca presión parcial de oxígeno va a hacer que la hemoglobina esté poco saturada, ¿sí? Va a estar saturada como al 50%. O sea, cada proteína de hemoglobina va a transportar 2 moléculas de oxígeno. 50%. ¿Sí? Eso no es suficiente para satisfacer las demandas metabólicas. Por esa razón, el subir grandes alturas puede ocasionarte hipoxia. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas con esto, chicos? Hasta aquí, ¿alguien tiene algún problema de cómo calcular la presión parcial de los gases afuera? Afuera. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos, cuando nosotros inhalamos? ¿Sí? Cuando nosotros inhalamos, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver a quién le voy a preguntar. Permítanme, no se desesperen. Vamos a ir un poco más hasta el último. Jonathan Rodríguez. Simón, Jonathan Rodríguez. ¿Qué es lo que ocurre?
Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando entran los gases a la vía respiratoria alta y a la zona de conducción? O sea, cuando entra a tu cuerpo, ¿qué es lo que pasa con los gases cuando yo hago esto? Esa es la pregunta, Jonathan. Muy bien, esa es la respuesta. Quiero que todos anoten eso que acaba de comentar Jonathan. Se humedece. ¿Sí? ¿Qué es lo único que ocurre? Lo único que ocurre es que se humedece. ¿Sale? Es lo único que ocurre. Aparece el vapor de agua. ¿Sí? ¿Y ese vapor de agua modifica? Sí, sí modifica. ¿Qué es lo que va a modificar? Va a modificar la presión parcial de los gases. ¿Cómo lo modifica? Ahí te va. Resulta que cuando nosotros respiramos, ¿sí? Inicialmente únicamente contamos con estos dos gases, que es el nitrógeno y el oxígeno. Pero cuando estos gases ingresan, ¿sí? Se les agrega la presión del vapor de agua, se humedece. ¿Quién se humedece? Ese gas que tú estás inhalando. ¿Sale? Entonces, ahora nosotros vamos a agregar otro gas, o no gas, un vapor, que es el vapor de agua. Y entonces, ahora las presiones parciales se van a modificar. Si tú quieres calcular la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de nitrógeno y la presión parcial de vapor de agua, en la nariz, anota, en la nariz, en la faringe, en la laringe, en la tráquea, básicamente en todo el aparato respiratorio, excepto donde hay alvéolos, que ahorita veremos eso. Si tú quieres calcular la presión parcial del aire húmedo o del aire que ya está dentro, excepto en los alvéolos, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Esta es la fórmula para calcular la presión parcial de los gases cuando se humedece. ¿Qué tenemos entonces? La presión parcial de ese gas, llámese oxígeno, llámese nitrógeno. De cajón sabemos que la presión parcial del vapor de agua, ¿de cuánto es? Tú mismo, Jonathan. ¿Cuál es la presión parcial? Del vapor de agua. No sabes, no pasa nada. Quien guste contestar. 7,2 es mucho. 5 es poco. Eduardo Bravo es correcto. La presión parcial del vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. ¿Ok? Eso ya me la sé. Siempre es 47. ¿Puede cambiar, Benito? Sí, sí puede cambiar. Por ahí van a leer ustedes que puede cambiar con la temperatura. Sin embargo, realmente es muy poco lo que cambia. Entonces, para fines prácticos, no va a cambiar. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular yo entonces la presión parcial de oxígeno y de nitrógeno en el aire que ya entró? Anota la siguiente fórmula. Es igual a la presión atmosférica menos 47, que es el vapor de agua, y lo que te salga lo multiplicas por el porcentaje de ese gas, que en este caso yo voy a borrar esto y voy a poner 0,21. Y aquí sería presión atmosférica menos 47 y lo que me salga lo multiplico por 0,21. Y ya, perdónenme, 0,79. Y listo, chicos, es todo. ¿Cuánto me sale y cuánto me sale? Échenme la mano, por favor. Practiquen.
¿Cuánto le sale? Suponiendo que estamos a nivel del mar, ¿ok? O sea, a nivel del mar. Vamos a redondearlo en 150. ¿Y de nitrógeno? Por ahí ponen 563. Ok, entonces, ¿están de acuerdo? 563 y 150. Ok, al parecer sí. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo salió? ¿No? Perfecto. Entonces, ese es el método para calcular la presión parcial de los gases en el aire húmedo. ¿Sale? Me voy a adelantar. Esto no lo hemos visto, ¿sí? Pero es importante, es importante que lo veamos porque estamos hablando ahorita de fórmulas. Okay, ¿qué es lo que pasa cuando aparece un alveolo? Les comento, o sea, me estoy adelantando porque pues no lo hemos visto, pero ¿qué es lo que pasa cuando aparece un alveolo? ¿Qué ocurre? O sea, ya pasamos de la zona de conducción, ahorita lo vamos a ver, y estamos en la zona respiratoria, ¿sí? Zona de conducción, solamente tengo estos gases, y ahora llego a la zona respiratoria. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues ocurre el intercambio de gases, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el dióxido de carbono se agrega al alveolo. Entonces, ahora vamos a tener nosotros lo siguiente: nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, y se le agrega otro gas que no estaba aquí, que no estaba en el aire que inspiré. ¿Qué gas se le agrega? Se le agrega el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ahora, si tú quieres calcular la presión parcial de estos gases, tienes que usar otra fórmula, ¿ok? Ya vimos cómo calcular afuera, ya vimos cómo calcular en el aire húmedo, pero cuando aparece un alveolo, ya no me sirven las otras fórmulas. Cuando aparece un alveolo, como ese alveolo ya participa en el intercambio de gases, en esa estructura vamos a agregar nosotros otro gas, que es el dióxido de carbono. Motivo por el cual la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar es la siguiente. Presión parcial de oxígeno en el aire alveolar es la siguiente. Es igual a la presión atmosférica, hasta aquí igual, menos 47. Lo que me salga lo multiplico por 0.21 y le resto ¿cuánto? ¿Alguien sabe cuánto le tengo que restar? ¿Es correcto, Gilberto? Necesito saber esto. Necesito saber la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial. Aquí mucho ojo, la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial, ¿cuánto es el valor normal? Te voy a decir, porque no soy malo. De 35 a 45 milímetros de mercurio. Eso es como que lo normal, en promedio 40. 40 milímetros de mercurio es en promedio la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial, ¿sale? Entonces, en teoría, la presión parcial, si el paciente está sano, siempre va a ocurrir esto. Si el paciente está sano, si no tiene efisema, si no tiene neumonía, si no tiene fibrosis, si está sano, la presión parcial de oxígeno en la sangre alveolar es igual a la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Y la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre en el alveolo es igual a la presión parcial de dióxido de carbono en la arteria. Esto
si no hay ningún problema con esta membrana. ¿Ok? Bueno, entonces yo no puedo medir la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo. Tendría que meterle al paciente un tubo, una guía, que esa guía llegue hacia el alveolo y medir la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo, ¿verdad? Como yo no puedo hacer eso, entonces necesito saber la presión parcial de dióxido de carbono en la arteria. ¿Por qué? Porque la alveolar y la arterial, en teoría, es lo mismo, en teoría. Lo vamos a ver después. Entonces, yo necesitaría conocer forzosamente la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, a esta fórmula yo le voy a restar la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial. Y de esta forma yo le estoy quitando la presión parcial de este gas. Para ser más exacto, esto lo tengo que dividir entre 0.8. Y esta es la fórmula para calcular la presión parcial de oxígeno en la sangre, la presión parcial de oxígeno en el alveolo. ¿Sí? Háganlo por favor. Ojo, aquí quiero que pongas atención. Pon atención, por favor. Oye, Benito, es que en el examen me preguntaban por la presión parcial de entre 0.8. ¿Por qué es una constante? Es una constante, así lo manejan todos los libros, entonces divide entre 0.8. Oye, es que en el examen me preguntaban acerca de la presión parcial de oxígeno en el alveolo, pero no me daban Paco. Ok, si no te dan Paco, vamos a imaginar o a suponer que Paco es 40, ¿sí? Eso es importante. Si no te están dando Paco, tú agarras 40 de Paco, ¿sale? Entonces hagan este ejercicio. ¿Cuál es la presión parcial? ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en el alveolo? ¿100 dicen por ahí? Vamos a ver. Es correcto, la respuesta es 100. ¿Sí? 100. ¿Ok? Entonces, decimos que este paciente tiene una presión parcial de oxígeno en el alveolo de 100. ¿Y cuánto es lo normal? 100. Lo normal es 100. ¿Sí? Entonces, ese paciente está bien. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? ¿Cómo calcular en cada parte aire seco, aire húmedo, aire alveolar? ¿Sí? Aire del ambiente, aire en la tráquea, aire en el alveolo. Solo te van a preguntar el del oxígeno, si es el único importante. Los demás no me importan, no me interesan. ¿Vale? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Ya hablamos de los gases, ¿sí? Mañana hablaremos de la anatomía y empezaremos a hablar de la mecánica de la respiración. El último, claro que sí, hay que sustituir presión atmosférica menos 47 por punto 21 y lo que te salga le restas Paco entre 0.8. Por ejemplo, 760 menos 47 por 0.21 menos
40 entre 0.8. ¿Por qué 40? 40 porque yo no les di Paco. Sí, serán a las 7. 40 porque yo no les di Paco. Si yo les hubiera dado Paco, aquí no sería 40. ¿Cuánto sería? Lo que yo les diera de Paco. 40 entre 0.8 da 50. ¿Sí? Y ya, así es como lo hicimos. PAO 2 es igual a 150 menos 50. Y esto es igual a 100. ¿Sí quedó claro, Delisa Quirino? Ok, pues bueno chicos, es todo el día de hoy. Por favor, mañana léanse esos dos temas. Mañana sí vamos a ver esos dos temas. Ahorita pues la verdad tengo pendiente y hacer mi presentación, por eso hasta aquí le voy a dejar, pero mañana sí vamos a ver los dos temas, que es la anatomía, o sea, la zona de conducción, un poco de la anatomía y la mecánica de la ventilación. Vean gráficas, hablaremos de las gráficas, vean las gráficas y nos vemos mañana, primeramente Dios. Cuídense mucho y échenle muchas ganas. Yo soy Benito Morán y los quiero ver triunfar.